Bienvenidos a la clase número 14 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy veremos el tema de convertidores DC-DC. Hoy veremos los siguientes temas: el convertidor conmutado básico, el convertidor reductor de voltaje, el convertidor elevador de voltaje, el convertidor reductor elevador de voltaje y la bibliografía asociada con estos temas. En pantalla vemos a la izquierda un circuito básico que funciona como conmutador, es decir, el transistor BJT funciona como un interruptor no ideal. Es decir, estamos trabajando en la zona no lineal, que no es ni corte ni saturación, sino es la zona donde hay una corriente y un voltaje colector emisor proporcional un poco a las condiciones del circuito. Entonces, como vemos, hay tres elementos: la fuente de entrada, que es VSUS, el interruptor, que es un transistor en conmutación, y la resistencia de la carga, que es el objeto de todo el circuito. Variando la corriente de base, sabemos que el voltaje colector emisor va a aumentar o va a disminuir. Si la corriente de base se incrementa, el voltaje colector emisor disminuye, y si la corriente de base disminuye, el voltaje colector emisor aumenta. Entonces, desde el punto de vista práctico, el transistor funciona básicamente con una resistencia ajustable por corriente, pero al final es como una resistencia ajustable. De tal manera entonces que en esa resistencia cae un voltaje. Entonces el voltaje de salida sería lo que entrega la fuente de entrada menos lo que cae en esa resistencia ajustable, es lo que efectivamente llega a la carga. En pocas palabras, el voltaje de salida sería proporcional a el producto de la corriente que circula por ella y su valor resistivo. Un circuito como el anterior, operando en la zona lineal, tiene pérdidas, porque al haber un voltaje colector emisor multiplicado por la corriente que circula a través del interruptor o el transistor, eso genera una disipación de calor que no se traslada, esa potencia no se traslada hacia la carga. Por lo tanto, eso reduce la eficiencia de ese circuito. Ahora, si ese mismo circuito se operara en corte y saturación con una señal conmutada, entonces tendríamos una situación muy diferente, porque la eficiencia va a aumentar. Si el transistor, cuando está cerrado, su voltaje colector emisor es cero, pues no va a tener pérdidas. Y cuando está abierto, tampoco. Entonces, quizás la idea de la conmutación aquí es importante. Aparte de eso, está la figura del ciclo de trabajo o duty cycle. Ese ciclo de trabajo tiene que ver cuando el tiempo de la señal que está a la salida está en estado alto respecto a todo el periodo de la señal. Como ven, la señal de control que activa el transistor, que lo ponen en corte y saturación, es decir, en cerrado y en abierto, es una onda cuadrada, y esa onda cuadrada hace que el circuito traslade a la carga la señal de entrada o no la traslade. Entonces, el ciclo de trabajo es importante. ¿Cuánto parte del periodo total la señal de salida está en estado alto respecto a todo? Y el tiempo de apagado, pues obviamente es la diferencia respecto a ese. Entonces estamos hablando de señales de control
con dos estados básicos de funcionamiento. Entonces, vemos que el ciclo de trabajo, controlando el ciclo de trabajo de la señal que cierra y abre el interruptor, es posible tener control sobre el voltaje de salida. Ese voltaje de salida en promedio se puede definir, como ya sabemos, como 1 sobre el periodo entre la integral de entre 0 y t del voltaje en el tiempo, ¿no? El tiempo que está en alto y el tiempo que está en estado bajo. Básicamente, durante ese periodo solamente hay señal en el intervalo donde hay el ciclo de trabajo, donde está la señal en on. Entonces, si reemplazamos los límites de la integral entre 0 y d por t, que es el ciclo de trabajo, la fracción de ciclo del periodo que la señal está en alto, pues sería b sub s de t, la integral de eso, y eso sería igual a b sub s por d, que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo entonces queda definido como tiempo en on dividido entre el periodo total, que sería tiempo en on más tiempo en off. Eso nos da que el duty cycle es t on sobre el periodo, o equivalentemente t on sobre la frecuencia de cierre y apertura del interruptor. El primer circuito que vamos a estudiar es el convertidor reductor, el cual permite obtener un voltaje constante menor que el voltaje de entrada del circuito usando un filtro LC. Como vemos, son muy pocos componentes básicos. Tenemos una fuente de tensión continua, un inductor, un condensador, una resistencia de carga y un diodo. Aparte de eso está el interruptor. Entonces el interruptor se controla de alguna forma con un circuito alterno. La idea básica ahorita es que saber que eso que se controla se cierra y se abre. Y es una situación ideal, en principio, porque estamos hablando de un interruptor ideal. Entonces cada uno de estos componentes tiene, pues, por supuesto, un aspecto importante dentro de ese proceso de conversión DC-DC que estamos comenzando a estudiar. Los siguientes circuitos que vamos a estudiar tienen en común las siguientes propiedades. La primera, la corriente en los inductores es periódica, una señal periódica. La segunda, el voltaje promedio en el inductor es 0. La tercera es la corriente en los condensadores, la corriente promedio por los condensadores es 0. La cuarta propiedad sería que la potencia entregada por la fuente de entrada va a ser igual a la potencia que va a aparecer a la salida, asumiendo que no hay pérdidas de potencia en ninguno de los componentes del convertidor, ni en el interruptor, ni en el inductor, ni en el condensador. Entonces esa sería la regla. En caso de que, por ejemplo, hubiese pérdidas en el interruptor, entonces la potencia entregada por la fuente se compartiría entre lo que va hacia la salida y lo que se perdió en el interruptor, que ya vimos como introducción que podía ser que es un transistor de algún tipo. En los circuitos que vamos a estudiar se asume lo siguiente. El circuito opera en un estado estable, es decir, las condiciones se mantienen, las condiciones de operación del circuito se mantienen, no son cambiantes. La corriente por el inductor es continua y positiva. La capacitancia utilizada en el circuito es muy grande, lo que
permite en principio que el valor de las voltaje de salida sea constante. El periodo de conmutación es T. El tiempo en que el interruptor está cerrado se le denomina D por T, donde D es la constante ciclo de trabajo. Y cuando está cerrado es 1 menos D por T. Y última es, los componentes son ideales, es decir, son componentes que no van a introducir pérdidas de potencia dentro de nuestros cálculos. El circuito equivalente cuando el interruptor está cerrado es como se muestra. La fuente, el cortocircuito del interruptor, la bobina, cuyo voltaje es la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, el condensador y el voltaje de salida. El diodo, como el cátodo está apuntando hacia la parte positiva de la fuente de su S y su ánodo a tierra, pues obviamente va a estar en estado abierto, ¿verdad? O inverso, mientras estamos en esta condición de interruptor cerrado. Planteamos las ecuaciones del circuito con el interruptor cerrado. Primero, el voltaje en el inductor, que es la diferencia entre el voltaje de la fuente menos el voltaje de salida. Y por definición, V sub L es la inductancia por la variación de la corriente en el dominio del tiempo. Despejando esta variación de corriente en el dominio del tiempo, que es igual a V sub S menos V sub 0 entre L, podemos hacer una aproximación macro. En lugar de hablar de I de t en el tiempo, de t, haremos un delta de I sub L en un delta de t, o sea, un intervalo de tiempo grande. Sabemos que ese periodo delta de t de estudio es el periodo donde el cual el interruptor está cerrado, que es el t-ohm, que es igual a el ciclo de trabajo multiplicado por el periodo. Recordando que el ciclo de trabajo es una fracción del total, por lo tanto es una fracción de ese periodo. Y eso es igual a V sub S menos V sub 0 entre L. Si despejamos el delta y L para el interruptor cerrado, nos da igual a V sub S menos V sub 0 entre L por D por T. Veamos ahora el caso cuando el interruptor está abierto. Cuando está el interruptor abierto, la bobina ha acumulado una cierta energía y esa energía pues de alguna manera va a permitir alimentar el circuito. Entonces, dado que el diodo va a entrar a conducción debido a las condiciones del circuito, porque obviamente la bobina se va a oponer a ese cambio de corriente, entonces va a encender ese diodo, ¿verdad? En V sub L, pues veremos de un lado 0, del otro lado el voltaje de salida V sub 0, por lo tanto su voltaje es menos V sub 0. El diodo se asume como ideal, entonces el voltaje en el diodo da 0 y el resto queda el condensador y el voltaje de salida en la carga. Ahora planteamos las ecuaciones para el circuito con el interruptor abierto. El voltaje V sub L, pues por las condiciones es igual a menos V sub 0. Y por definición es igual a L por DI sub L de T. Si pasamos a la parte macro, cambiamos las derivadas por el delta, sería delta IL entre delta T es igual a delta IL en la fracción en el cual en la fracción de tiempo que el interruptor está apagado, que es 1 menos el ciclo de trabajo, todo eso multiplicado por el periodo. Y eso va a ser igual a menos V sub 0 entre L. Cuando despejamos delta de IL a dt, pasamos la L dividiendo. De tal manera entonces que el delta L cuando el interruptor está abierto es igual a menos V sub 0 entre L por 1 menos D multiplicando a el periodo.
La forma de onda del voltaje en el inductor, pues obviamente depende de las condiciones de la salida. Por un lado, cuando tenemos el interruptor cerrado, el voltaje en el inductor va a ser la fuente menos lo que está a la salida, V sub S menos V sub 0 durante el tiempo de t. Y cuando el interruptor está abierto, pues el diodo entra en conducción y la salida, el voltaje en el inductor va a ser menos V sub 0. Tenemos dos opciones, ¿no? Para el V sub L en el dominio del tiempo. La forma de onda de la corriente en el inductor va desde un valor mínimo a un valor máximo. Durante el tiempo que el interruptor está cerrado, si uno despeja la corriente y suele de la ecuación fundamental, es la integral del voltaje en el inductor. Entonces, cuando el voltaje en el inductor es positivo, que es V sub S menos V sub 0, pues la integral es una constante, una recta con pendiente positiva. Y cuando tenemos el interruptor abierto, que el voltaje es negativo, pues queda una recta con pendiente negativa. Como es todo es un continuo, pues por supuesto eh, una cosa pega con la otra y se ve esa línea, ese dibujo aserrado que está allí, donde hay una variación delta y L producto de la conmutación. Y el promedio de esa señal es lo que sería básicamente la corriente que iría hacia la carga. Se presume, por supuesto, que inicialmente el condensador está totalmente descargado y las variaciones en el condensador en cuanto a la corriente ya tenemos la premisa de que tiene un promedio de cero. O sea, lo mismo que se carga se va a descargar, acompañando en forma de la señal a lo que está en la corriente I sub L. Y esas variaciones de IC entre la mínima y la máxima son las variaciones también de la corriente en el inductor. Si el promedio de corriente en el condensador es cero, por eso es que se puede afirmar en el dibujo anterior que el promedio de la corriente en el inductor, dado que el promedio en el condensador es cero, va a ser la que va hacia la resistencia. De lo que se puede observar de las formas de onda, si hay una variación delta y L de I sub L mínimo a I sub L máximo, y cuando tiene el interruptor abierto de I sub L máximo a I sub L mínimo, pues ambas son opuestas y la suma de ambas va a dar cero. Basado en esas premisas, entonces con esta ecuación, pues reemplazamos el delta y L cerrado por su equivalente y delta y L abierto por su equivalente, la igualamos a cero. Las L se cancelan, hay fracciones de D por T que también se cancelan y al final nos va a quedar que B sub 0 es igual a B sub S por el ciclo de trabajo, por el duty cycle. ¿Okay? Tal como gráficamente ya habíamos visto. También de manera gráfica se puede constatar que efectivamente B sub L, que es el voltaje promedio en el inductor, pues por un lado va a ser B sub S menos B sub 0 por el ciclo de trabajo por el periodo, más la parte con el ciclo, cuando el interruptor está abierto, que sería menos B sub 0 por 1 menos D multiplicado por T, y eso al final va a ser 0. Quiere decir que el promedio, voltaje promedio del voltaje en el inductor va a ser 0. Y la corriente I sub L, pues va a ser igual a la corriente R en promedio
dado que en el condensador el promedio va a dar 0, por lo tanto todo lo que pasa en L en corriente se refleja en R, y eso va a ser igual a B sub 0 entre R. Entonces observamos que de la gráfica de la corriente en el inductor, el valor máximo va a ser igual al valor de I sub L más delta IL medios. Sustituyendo los valores correspondientes nos da que eso es igual a B sub 0 entre R más 1 medio de B sub 0 entre L multiplicado por 1 menos D por el periodo. Y eso a su vez es igual a B sub 0 por 1 entre R más 1 menos D entre 2 veces IL por F. Recordando que 1 sobre T es igual a F. O sea que el periodo de conmutación tiene que ver con la frecuencia de conmutación. Y en el caso de la corriente mínima, podemos decir que es I sub L menos delta IL, o sea, el promedio menos la fracción. Eso va a ser igual a B sub 0 entre R menos 1 medio de B sub 0 entre L por 1 menos D por T. Y eso es igual a B sub 0 por 1 sobre R menos 1 menos D sobre 2 veces L por F. Para evitar entrar en un régimen de corriente discontinua, como hemos analizado en clases previas, la corriente mínima puede ser, puede ser cero, pero no negativa. Es decir, el valor mínimo de esa corriente en la práctica es cero, de tal manera que el valor de L debe de alguna manera garantizar que esa condición se dé. Entonces, asumiendo que el estado extremo, la condición extrema, que la corriente mínima sea igual a cero, pues la igualamos a la ecuación correspondiente que obtuvimos, que es B sub 0 por 1 entre R menos 1 menos D entre 2L por F. Y despejamos de allí que el producto LF mínimo posible para garantizar la corriente mínima igual a 0 va a ser igual a 1 menos D multiplicado por R y dividido entre 2. De tal manera que el valor mínimo de L, el de la inductancia, sería igual a 1 menos D por R entre 2 por F. Otro criterio para determinar el valor de L que nos convendría sería usando la variación de la corriente en el inductor, delta y L. Entonces vemos por la gráfica que el delta y L cuando el interruptor está cerrado es igual a cuando el interruptor está abierto. Es la misma variación entre el máximo y el mínimo. Entonces por un lado tenemos B sub S menos B sub 0 entre L multiplicado por D por T, que es el periodo donde el interruptor está cerrado. Y si pasamos el periodo a 1 sobre F nos queda B sub S menos B sub 0 entre L por F multiplicado por D, y la expresión de delta y L donde el interruptor está abierto, en cuyo caso sería B sub 0 por 1 menos D entre L por F. Ambas podrían servir, de tal manera que si despejamos L de cualquiera de ellas, obtendríamos que L es igual a B sub S menos B sub 0 entre delta y L por F, y todo eso multiplicado por D, opción 1, o L es igual a B sub 0 por 1 menos D entre delta y L por F, opción número 2. Recordemos las consideraciones que establecimos al comienzo. Si en un sistema sin pérdidas, la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia entregada a la carga. Convertimos potencia en relaciones de voltaje y corriente, entonces el voltaje de entrada por la corriente de entrada es igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Y despejando nos quedaría que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada pues va a ser igual a la corriente de salida, de entrada entre la corriente
de salida. El rizado del voltaje de salida va a depender esencialmente del condensador. Entonces empezamos por allí para ver una fórmula de estimación del rizado que quede en función del condensador. Pues obviamente por nodos la corriente del condensador es igual a la corriente del inductor menos la corriente a través de la carga. Sabemos por definición que la carga en el condensador es igual a su capacidad multiplicada por su voltaje, que en este caso es V sub 0. Las variaciones de la carga van a depender entonces de las variaciones de voltaje. Entonces delta Q es igual a C por delta V0. Y despejando delta V0 nos queda que es igual a delta Q entre C. Si asumimos que el ciclo de trabajo del circuito, solamente para tener una aproximación más o menos simétrica, es un periodo en el cual se carga el condensador y otro periodo en el cual se descarga el condensador y ambos periodos son iguales. Y sabiendo que la corriente promedio por el condensador es cero, entonces tendríamos básicamente un periodo que se muestra con el triángulo rayado, donde el cual la corriente en el condensador es positiva y en el siguiente triángulo esa corriente es negativa. ¿Ok? Entonces la mitad del periodo que forma el triangulito superior está positivo y la otra mitad del periodo, el triangulito inferior, es negativo. Y la mitad de esa variación va a ser delta IL medios hacia arriba y la otra delta IL medios hacia abajo. La idea entonces es lograr que el B sub 0 sea una señal con un cierto nivel de C, ¿verdad? Y que tenga una pequeña variación que es su rizado, que es delta V0. Se supone que cuando más grande el condensador, el delta V0 tiene que ser cada vez más pequeño, aproximándose a un valor constante eventualmente. Basados en el aspecto gráfico de la variación de la corriente en el condensador, podemos estimar por áreas cuál es la variación de Q para el triángulo que se forma, la mitad de ese triángulo, por ejemplo, que sería un medio de la base por altura, que es la variación o subiendo o la variación bajando. Entonces esa delta Q sería igual a T por delta IL entre 8. Y tomando la representación, la fórmula de delta Q entre C, que vimos previamente, podemos entonces decir que si despejamos delta Q sería delta V0 igual a T por delta IL entre 8 veces C, para estimar cuál sería la variación de delta V0. Por otra parte, delta V0 también tiene una expresión eh, reemplazando delta IL por su expresión correspondiente en el caso del interruptor cerrado. Por ejemplo, sería T por V sub 0 entre 8 por C por L entre 1 menos D por T. En esta expresión no aparece V sub S, aparece solamente V sub 0. Si hacemos eso y reemplazamos el periodo por la frecuencia, me queda V sub 0 por 1 menos D entre 8 veces LC por F al cuadrado. Pasando V sub 0 de un lado de la ecuación para el otro, me queda el término delta V0 entre V0, que es como la representación fraccional de ese rizado. O sea, para cuantificar el rizado
fraccional que se quiere tener en el circuito. Entonces, delta V0 entre V0 es igual a 1 menos D entre 8 veces L por C por F al cuadrado. Y si despejamos F al cuadrado, si despejamos C de esta expresión, nos queda que el valor del condensador sería 1 menos D entre 8 por L por delta V0 entre V0, que lo vamos a llamar rizado. Ese sería como el rizado, no en voltios, sino en un tema porcentual, ¿verdad? De el circuito multiplicado eso por F al cuadrado. Veamos ahora el ejemplo 14.1. El convertidor reductor tiene los siguientes parámetros. B sub S es igual a 50, D es igual a 0.4, L es igual a 400 microhenries, C es igual a 100 microfaradios, F es 20 kilohertz y R es igual a 20 ohmios. Suponiendo componentes ideales, calcule la tensión de salida B sub 0, la corriente máxima y mínima del inductor y el rizado de la tensión de salida. Bueno, determinamos cuál es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada y el ciclo de trabajo, y eso nos da 50 por 0.4 es igual a 20 voltios, o sea que efectivamente entran 50 y salen 20, estamos reduciendo el voltaje. En el caso del máximo de la corriente por la inductancia, pues sabemos que es igual a B sub 0 por 1 entre R más 1 menos D entre 2 veces L por F. Colocamos toda esa información allí y nos da que la corriente máxima es 1.75 amperios. En el caso de la corriente mínima, aplicamos la fórmula correspondiente. La corriente mínima es B sub 0 por 1 entre R menos 1 menos D entre 2 veces L por F. Colocando los datos que nos da el problema, nos da que esa corriente mínima es 0.25 amperios. En cuanto al factor de rizado, es delta V0 entre B sub 0, ¿verdad? Es igual a 1 menos D entre 8 veces LCF al cuadrado. Colocando los datos nos da que eso da, en términos numéricos, sería 0.00469, que sería algo así como el 0.469%, viéndolo de una forma porcentual. O sea, cuánto de el B0 tiene variación. Es un poco la manera de verlo. Una de las no idealidades de los componentes que muchas veces se utilizan obligan a tener como circuitos equivalentes para de alguna manera ilustrar esa no idealidad. En el caso del condensador, pues se presume que debido a su construcción y el hecho de no ser ideal, él tiene se puede modelar como un condensador ideal con capacitancia C en serie con una resistencia de valor RC, que sería como la resistencia interna del condensador. Entonces, el modelo que uno puede observar o que debería trabajar es que el rizado que puede producir el condensador al operar en el circuito delta IC, pues tiene dos componentes. El componente C, que sería un delta V0 debido a C, y un componente debido a su resistencia equivalente, el ESR, que es delta V0 debido a ese factor resistivo. Dicho esto, el delta V0 debido a esa resistencia equivalente sería igual a delta IC por RC y también igual a delta IL por RC. Es decir, todos los factores están combinados porque delta IC y delta IL son
mutuamente dependientes, ¿no? En todo caso, depende en un peor caso, ¿no? Para estimar el valor de delta B0, pues ese delta B0 dependería simultáneamente del delta B0 por el valor de la capacitancia colocada más el delta B0 debido a su resistencia equivalente, tal como dice el circuito equivalente. Pudiese ser que en un peor caso, si la resistencia equivalente, el valor de la resistencia equivalente es muy alto, pues entonces el delta B0 de esa resistencia equivalente sería la que dominaría en el circuito. Veamos un ejemplo. Si RC aparece indicado como igual a 0.1 ohmios, la resistencia equivalente del condensador en sus especificaciones técnicas, y se sabe que el delta IC es 1.5 amperios o el delta IL es igual a 1.5 amperios, pues el delta V0 que depende de esa resistencia sería de 0.15 voltios. Si el voltaje promedio de la salida es 20 voltios, si dividimos el delta V0 entre el V0 para saber cuál es el porcentaje rizado debido a esta resistencia equivalente, sería 0.75%. Respecto a los interruptores y los diodos, respecto a los interruptores, pues se suelen utilizar transistores. Generalmente se prefieren los MOSFET para hacer conmutación, porque si recuerdan, los MOSFET cuando se conmutan entre el drenador y el surtidor tienen una resistencia de conducción, RDS, que si lo multiplicamos por la corriente va a significar pérdidas por calor. Y entonces, bueno, eso es una consideración importante en cuanto al uso de los interruptores basados en transistores, que es el caso del S1, el MOSFET S1 que aparece allí. En cuanto a el diodo que se utiliza, a veces las especificaciones de diodos pues se pueden también conseguir utilizando un transistor con un diodo en paralelo entre D y S, de tal manera que cuando el interruptor S1 está funcionando, el interruptor 2 pues va a estar apagado y va a estar abierto. Y cuando el interruptor 1 está apagado, el S2 va a estar abierto, va a estar conduciendo. Entonces significa que ese diodo debe estar en corto, o sea, ese transistor debe estar en corto. Entonces, eso obligaría a tener como un sincronismo entre el interruptor que abre y cierra el circuito y la activación o no de ese diodo que está allí para hacer el ciclo de descarga. Entonces, digamos, son técnicas que se pueden observar en el diseño de convertidores, donde las especificaciones técnicas de esos elementos son importantes para poder hacer el diseño. Veamos ahora el ejemplo 14.2. Diseño un convertidor reductor para producir un voltaje de salida de 18 voltios en una resistencia de 10 ohmios. El rizado del voltaje de salida no debe exceder el 0.5%. La alimentación del circuito es de 48 voltios. Efectivamente estamos reduciendo de 48 a 18. Especifique la relación de trabajo, el duty cycle. Especifique la frecuencia de conmutación, los valores del inductor y el condensador, la tensión nominal máxima de cada dispositivo y la corriente eficaz en el inductor y el condensador. Suponga componentes ideales. Bueno, desarrollamos el problema. Si nos dan B sub 0 y B sub S, podemos calcular el factor D, que es el duty cycle,
que nos da 0.375. Asumimos una frecuencia de trabajo para poder tener con qué calcular cosas. Entonces vamos a asumir que la frecuencia de computación es de 40 kHz. Si f es 40 kHz y de 0.375, podemos estimar cuál es el L mínimo. Aplicando la fórmula correspondiente, vemos que L mínimo es 78 microhenries. Luego hacemos una estimación de L. Decimos que L debería ser mayor que el 25% de L mínimo, o sea, para empezar a trabajar con algo. Entonces, esa L sería 1.25 veces L mínimo y nos daría 97.5 microhenries. Como son estimaciones con asunciones y no tiene que ver con la realidad de los valores de los componentes, muy probablemente luego tengamos que ajustar el valor de L a un valor comercial, pero por lo menos en teoría este es el que deberíamos tener. Podemos ver cuál es el valor de ISUL, que es B sub 0 entre R, el valor promedio de ISUL. 18 entre 10, 1.8 amperios. El delta y L se puede estimar en función de las ecuaciones que observamos. P sub S menos B sub 0 entre L por D por T, eso nos da 2.88 amperios. Si tenemos ese delta y L, el valor máximo de la corriente va a ser IL, que acabamos de obtener, más delta IL medios. Eso nos da 3.24 amperios. Y el mínimo sería IL menos delta IL medios. Nos da 0.36 amperios. Ahora calculamos el valor de C, usando la fórmula que determinamos antes. C es igual a 1 menos D entre 8 veces L por delta B0 entre B0 por F al cuadrado. Recuerden que C es crítico para el rizado. Eso nos da 100 microfaradios. El valor eficaz del DL, pues lo podemos estimar en función de lo que tenemos gráficamente. Sería la raíz cuadrada de I sub L al cuadrado más delta IL medios entre raíz de 3 elevado al cuadrado. Y eso sería igual a 1.98 amperios. Delta IL medios sería igual a 1.44 amperios. B sub S menos B sub 0 sería 48 menos 18, 30 voltios. Y B sub 0 sería igual a 18 voltios. Veamos el ejemplo 14.3. Diseña un convertidor reductor que tenga un voltaje de entrada de 3.3 voltios y un voltaje de salida de 1.2 voltios. La corriente de salida varía entre 4 y 6 amperios. El rizado de voltaje de salida no debe exceder el 2%. Especifique el valor del inductor de modo que la variación pico a pico de la corriente del inductor no supere el 40% del valor promedio. Determine la corriente nominal RMS requerida en el inductor y en el condensador. Determine la resistencia en serie equivalente máxima del condensador. Bueno, determinamos primero el duty cycle en función del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Nos da 0.364. Nuevamente asumimos un valor de la frecuencia. En este caso, pues asumimos que sea 500 kHz. Vamos a trabajar un poco pensando que la corriente promedio por la bobina igual a la corriente promedio por la carga va a ser igual al caso mínimo, que es 4 amperios. En base a las condiciones de diseño, delta IL debería ser el 40% de esa corriente promedio, daría 1.6 amperios. Y si aplicamos la fórmula que vimos de L, pues L, que es igual a BS menos B0 entre delta IL por F, nos daría 0.955 microhenries. Si analizamos ahora el caso donde I sub L es igual a I sub 0 igual a 6 amperios, que es el valor máximo del rango, podemos hacer la estimación de delta IL como el 40% de ese valor, da 2.4 amperios. Y si colocamos ese valor
en la fórmula de L nos da que L debería ser 0.636 microhenries. Entonces, una manera de simplificar un poco, pues podríamos decir que L es aproximadamente igual a 1 microhenries. Entre el resultado anterior y el resultado de este, pues podríamos tomar ese valor como referencia. En el caso de la corriente eficaz por la inductancia, pues dado el comportamiento triangular que asumimos que tenía las corrientes allí, tanto en el condensador como en el inductor, pues sería el valor, podríamos hacerlo gráfico, la raíz cuadrada de I sub L al cuadrado más delta IL medios entre raíz de 3 elevado al cuadrado. Colocando los valores que se tienen de la corriente IL eficaz, el valor de la eficaz de la corriente I sub L es 6.02 amperios. Con esto y allí, pues podemos calcular el valor de C con la fórmula que obtuvimos, 1 menos D entre 8 veces L por delta B0 entre B0 por F al cuadrado. Y eso nos da 0.16 microfaradios. Finalmente, si asociamos el rizado del circuito netamente a la resistencia equivalente del condensador por una aproximación, podríamos decir que ese delta B0 va a ser RC por delta IC o igual a RC por delta IL. Basados en esto, despejamos el valor de RC, delta B0 entre delta IC. Delta B0 es aproximadamente 24 milivoltios, en delta IC 1.6 amperios, por lo tanto la RC estimada es 15 miliohmios. Ahora vemos el caso del convertidor elevador de voltaje. Este circuito lo que requiere es convertir el voltaje de entrada en un voltaje mayor utilizando un filtro LC. La configuración de él muestra en pantalla la fuente de voltaje constante en serie con un inductor, un interruptor ideal, luego un diodo, un condensador y la resistencia de salida. Con el interruptor cerrado, el diodo está en inverso, puesto que de un lado el ánodo está a tierra, del otro lado, si no hay voltaje en el condensador, también está a tierra, y si el condensador está cargado, igual el cátodo estaría mayor que el ánodo y por lo tanto igual estaría en inverso. Por lo tanto, el voltaje en la bobina es directamente la fuente de entrada. Bueno, planteamos las ecuaciones del circuito con el interruptor cerrado. Vemos que el voltaje en la bobina pues, es igual al voltaje de la fuente y por supuesto la relación fundamental, eso es igual a L de y L a de T. Lo convertimos en variaciones macro, entonces, y despejamos ahí delta y L en delta T y nos queda que es B sub S entre L. Si asociamos eso al duty cycle, siendo delta T el valor del tiempo, que es cuando está el interruptor cerrado, sería D por T. Despejamos delta y L con el interruptor cerrado y nos quedaría BS por D por T entre L. Con el interruptor abierto, pues el diodo entra en conducción, se cierra el circuito hacia la salida y el voltaje en el inductor va a ser la diferencia entre lo que es el voltaje de entrada y el voltaje de salida B sub 0. Planteamos las ecuaciones de circuito con el interruptor abierto. B sub L pues va a ser la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida, y eso también es igual a
L por d y dl de t. Despejando nos queda que d y dl a de t es igual a bs menos b sub 0 entre l. Si convertimos esas variaciones en variaciones macro, tendríamos delta y L entre delta T igual a B sub 0, B sub S menos B sub 0 entre L. Y sería, si hacemos delta T igual a 1 menos D por T, pues al despejar delta y L en abierto sería B sub S menos B sub 0 por 1 menos D por T entre L. En base a los resultados de las ecuaciones anteriores podemos observar que B sub L pues tiene una forma cuadrada donde cuando el interruptor está cerrado B sub L es igual a B sub S, y cuando el interruptor está abierto B sub L es igual a B sub S menos B0, y dependiendo de la relación del ciclo de trabajo pues será regular la señal cuadrada o no, hay que ver. En el caso de la corriente I sub L, que es muy importante en este caso, si lo que ve la corriente son valores constantes, pues la corriente, si la despejamos de la ecuación fundamental, va a ser la integral de esos voltajes. Por lo tanto, cuando ese voltaje es positivo, como en este caso B sub S, la integral va a ser una línea recta con pendiente positiva. Y en el segundo de los casos, si el voltaje es negativo, pues será una línea recta con pendiente negativa. Y las variaciones entre el máximo y el mínimo formarán las variaciones de delta y L. Si tiene forma triangular o de un lado o del otro, dependerá del ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo es 50% o 0,5, entonces será simétrico. Lo que suba va a ser igual a lo que baje en un triángulo. Si no, pues veremos que está más inclinado o hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso de la corriente en el diodo, pues cuando el diodo está en inverso, pues no conduce corriente, es totalmente cero. Y cuando el diodo entra en conducción, que es como si fuese un switch no controlado, va a seguir la forma de la corriente por la bobina hasta que se apaga, que es cuando la corriente es mínima, y va a cero de nuevo. En el caso del condensador, cuando el interruptor está cerrado, de un lado tiene 0, está conectado a tierra, y del otro lado tiene B sub 0. Por lo tanto, asumiendo que viene con la corriente que vendría en dirección del inductor hacia adentro, pues esa corriente va a ser constante y negativa, va a ser menos B sub 0 entre R, que va a ser la misma que va a atravesar la resistencia de carga. El área rayada es básicamente el cambio de carga del condensador. Y cuando el interruptor se abre, que el diodo comienza a conducir, pues la corriente por el condensador va a ser la misma que la corriente por el inductor. Si la corriente del inductor baja en una recta con pendiente negativa, pues igual va a ser la corriente del condensador. Y luego cuando se vuelve a cerrar el switch, pues vuelve a valer otra vez menos B sub 0 entre R. Recuerden que la premisa es que la corriente en el condensador, la corriente promedio en el condensador es 0. Si observamos la forma cuando el interruptor está abierto y bajamos el lado izquierdo del triángulo y subimos el lado derecho para crear una especie como de escalón equivalente al de abajo, pues el promedio de la corriente ya uno puede vislumbrarlo como que va a dar 0. Un cuadrito abajo y un cuadrito arriba equivalente en cantidad para que se balancee el circuito.
Si combinamos las ecuaciones de ambos estados, delta y L cerrado y delta y L abierto, sabemos que la suma de los delta y L pues va a dar saldo cero. Y si reemplazamos cada una de sus expresiones por la que dependen del duty cycle y de los voltajes, tendríamos que B sub 0 por D por T entre L más B sub S menos B0 por 1 menos D por T entre L va a ser igual a 0. Agrupando términos y cancelando lo que está en común, nos daría que B sub 0 es igual a B sub S entre 1 menos D. También notamos que si el voltaje promedio en la bobina es 0 para un ciclo completo de conmutación, es decir, abierto y cerrado, B sub L, que es igual a B sub S por D más B sub S menos B sub 0 por 1 menos D, que tiene que dar 0, despejando también nos da la misma solución, B sub 0 es igual a B sub S entre 1 menos D. Desde el lado de la potencia de salida va a ser B sub 0 al cuadrado entre R, que es equivalente a B sub 0 por I sub 0. Y del lado de la entrada, B sub S por I sub L, que es la potencia suministrada por la fuente, pues tiene que ser igual a B sub 0 al cuadrado entre R para, digamos, por conservación de la energía. Y entonces eso lo podemos igualar a B sub 0 dividido entre 1 menos D, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre R, y eso es igual a B sub S al cuadrado entre 1 menos D elevado al cuadrado por R. De lo anterior, si despejamos la expresión de I sub L, sería igual a B sub S entre 1 menos D al cuadrado por R. Y eso daría igual a B sub 0 al cuadrado entre B sub S por R, que sería igual a B sub 0 por I sub 0 entre B sub S. Por otra parte, podemos obtener el valor de I máximo. I máximo sería IL más delta IL medios. En este caso sería la expresión de IL, que es BS entre 1 menos D al cuadrado por R, más la expresión de delta IL entre 2, que sería BS por D por T entre 2 por L. ¿Okay? Y en el caso de I mínimo, que sería IL menos delta IL medios, aplicamos lo mismo, nos queda B sub S entre 1 menos D elevado al cuadrado por R menos B sub S por D por T entre 2 veces L. Bueno, recordando que sabemos que la corriente por el inductor no puede ser negativo, su valor mínimo, el valor mínimo de corriente es 0 para que sea estrictamente positivo. Ahora bien, siendo así, sustituyendo esta corriente por el valor que determinamos, sería que B sub S entre 1 menos D al cuadrado por R menos B sub S por D por T entre 2L tiene que ser igual a 0. Pasamos uno de los términos para el otro lado de la igualdad y luego despejamos el valor de L. Eso nos daría el L mínimo que permitiría esa situación, llegando al eje de 0 pero nunca haciéndose negativo. Sería igual a D por 1 menos D al cuadrado por R entre 2F. Puede ser útil para estimar el valor de L utilizar la expresión que relaciona L con delta y L. Entonces tendríamos que L es igual a B sub S por D por T entre delta y L, o lo que es lo mismo B sub S por D entre delta y L por F, que es la frecuencia de conmutación. Por otra parte, en el condensador, para tener una relación que permita hablar sobre el condensador y sobre el rizado, recuerden que el condensador es el responsable de esa parte. Bueno, podemos expresar el módulo de la delta Q, de la variación de carga en el condensador. Se puede expresar como B sub 0 entre R por D por T. Y eso también es igual a C por delta B sub 0.
Si despejamos el valor de delta V0, que es el rizado en voltios, es igual a V sub 0 por D por T entre R por C. Cambiando T a frecuencia, nos queda V sub 0 por D entre R por C por F, que es la frecuencia de conmutación. Y si queremos obtener el factor de rizado, pues pasamos V sub 0 dividiendo, nos queda delta V0 entre V0 es igual a D entre R por C por F. Despejando de la relación anterior, podemos obtener una expresión para el condensador, que sería C igual a D entre R por el delta V0 sobre V0, que es el factor de rizado, multiplicado por la frecuencia de conmutación. Bien, en el caso de la resistencia equivalente para el condensador, pues es básicamente la misma relación que tuvimos antes. Delta V0 con la resistencia equivalente del condensador va a ser igual a delta IC por RC o delta IL máximo por RC. Veamos el ejemplo 14.4. Diseñe un convertidor elevador que permite obtener un voltaje de 30 voltios de una fuente de 12 voltios. Aplique el criterio de tener una corriente continua por el inductor y un rizado de voltaje de salida de menos del 1%. La carga es una resistencia de 50 ohmios. Asuma componentes ideales para el diseño. Bueno, planteamos las ecuaciones vistas. Primero calculamos el factor D, el duty cycle, y sería igual a 1 menos V sub S entre V sub 0, eso igual a 0.6, o sea, el duty cycle es del 60%. Asumamos una frecuencia de trabajo, en este caso 25 kHz. De ahí podemos obtener una expresión para L mínimo, que sería 96 microhenries, de acuerdo a las ecuaciones que obtuvimos. Como no tenemos un L exacto, vamos a asumir 1. En este caso L es igual a 120 microhenries, buscando que haya algo como en el medio entre 100, 120 y un poco más arriba. De ahí podemos despejar el valor de I sub L con la fórmula que obtuvimos. Eso nos da 1.5 amperios. Con la expresión de delta IL medios podemos obtener el valor de cuánto es el promedio de delta IL. Eso es V sub S por D por T entre 2L, nos da 1.2 amperios. Entonces, y L máximo va a ser 1.5 más 1.2, que nos da 2.7. Y la corriente mínima va a ser 1.5 menos 1.2, 0.3 amperes. La fórmula de C para estimar cuánto es su valor, y en función del rizado que se quiere, pues nos da que C tiene que ser mayor o igual para cumplir el factor de rizado, mayor o igual que D entre R por delta V sub 0 entre V sub 0, que es el factor de rizado, por F. Eso da 48 microfaradios. Veamos el ejemplo 14.5. Se requiere diseñar un convertidor elevador para producir un voltaje de salida de 8 voltios y una corriente en la carga de 1 ampere. El voltaje de entrada varía entre 2.7 voltios y 4.2 voltios. Un circuito de control permite ajustar el ciclo de trabajo para mantener el voltaje de salida constante. Seleccione la frecuencia de operación. Determine el valor del inductor tal que la variación máxima de la corriente por el inductor no supere el 40% de la corriente promedio del inductor en todas las operaciones, abierto o cerrado. Determine el valor de C para que el voltaje de rizado de salida no supere el 2%. Determine la máxima resistencia del condensador para un rizado de 2%. Bueno, como nos dan dos voltajes de entrada posibles, empezamos con el de 2.7. Vemos cuál es el ciclo de trabajo. D es igual a 1 menos V sub S entre V0,
y eso es igual a 0.663. Calculamos el IL también con ese voltaje de 2.7 voltios, nos da 2.96 amperios. Si delta, la variación de la corriente tiene que estar en el orden del 40%, delta IL va a ser 0.4 por 2.96, eso da 1.19 amperios, lo que nos da un inductor de 7.5 microhenry, o sea, L igual a B sub S por D entre delta y L por F nos da 7.5 microhenries. De la misma forma, seleccionamos ahora el voltaje de 4.2 voltios en la entrada, calculamos el ciclo de trabajo, da 0.475. De la misma forma calculamos el IL con 4.2 voltios y L va a dar igual a 1.90 amperios. Decidimos que F sea 200 kHz, o sea, seleccionamos la frecuencia de conmutación. Por lo tanto, despejamos el valor de L, que es B sub S por D entre delta y L por F, eso nos da 13.1 microhenries. Y determinamos el valor de condensador con su ecuación característica D entre R por delta B0, B sub 0, que es el rizado por F, eso nos da 20.7 microfaradios. Estimamos ahora el valor de delta y L, que es Bs por D entre L por F, con 2.7 voltios, y nos da que delta y L es igual a 2.683 amperios. En el caso de delta y L, y L máximo con 2.7 voltios, es IL por más delta IL medios, y eso nos da 3.30 amperios. Y el otro IL máximo con 4.2 voltios nos da IL más delta IL medios, es igual a 2.28 amperios. En el caso del condensador, aparte de su capacitancia, hay que, si vamos a considerar las pérdidas por su resistencia equivalente, aparte de su capacidad, pues debemos también estimar cuándo debería ser más o menos su resistencia equivalente. Entonces, pues delta B0, considerando el modelo resistencia equivalente, que es delta IC por RC, y delta es igual a I sub L máxima por RC, eso nos daría 3.3 por RC igual a 0.16 voltios. Entonces, RC al final sería 0.16 voltios entre 3.3 amperios, daría 438 miliohmios. Siguiendo con el tema de la no idealidad de los componentes, también es posible que el inductor presente una resistencia equivalente. Por lo tanto, cuando la corriente lo atraviese, pues esa resistencia equivalente va a considerarse como una pérdida de potencia. Volviendo a las ecuaciones básicas, pues entonces si tendríamos por un lado B sub 0 es igual a B sub S entre 1 menos D, que es el duty cycle, que es cuando el circuito está activo. La potencia de entrada va a ser ahora igual a la potencia de salida más las pérdidas en el inductor que están en serie, ¿no? Y porque en la primera parte del circuito quedan aislados la salida de la entrada, pero en el segundo no. Entonces tendríamos que B sub S por I sub L, que va a ser la corriente que atraviesa el inductor en esa situación, va a ser igual a I sub 0 por la corriente del diodo, que está en conducción, más I sub L al cuadrado por la resistencia equivalente del inductor. ¿Okay? Veamos cómo afecta la resistencia del inductor los cálculos que nos atañen, ¿no? En el caso
del diodo, la corriente por el diodo será igual a I sub L por 1 menos D. Si incorporamos las pérdidas en el inductor, sería B sub S por I sub L igual a B sub 0 por I sub L por 1 menos D, más la corriente por el inductor al cuadrado por RL. B sub S va a ser igual a B sub 0 por 1 menos D más I sub L por RL. Y la corriente por el inductor sabemos que es 1 sobre D entre 1 menos D, que es igual a B sub 0 entre R entre 1 menos D. Una vez determinado esas relaciones, puedo decir que B sub S es igual a B sub 0 por RL entre R por 1 menos D, más B sub 0 por 1 menos D. De tal manera de que allí podemos despejar una referencia de B sub 0 en función de la resistencia del inductor, que es igual a B sub S entre 1 menos D por 1 entre 1 más RL, que está dividido por R por 1 menos D elevado todo al cuadrado. Entonces B sub 0 termina siendo parametrizado en función de RL del inductor. Si hallamos una expresión para la eficiencia del circuito, tenemos que esa eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de salida más las pérdidas. Si decimos que la potencia de salida es B sub 0 al cuadrado entre R y la potencia de salida más la potencia de las pérdidas es B sub 0 al cuadrado entre R más I sub L al cuadrado por RL, podemos manipular un poco esa expresión para obtener una expresión más clara que relacione la eficiencia con el ciclo de trabajo. En este caso la eficiencia va a ser igual a 1 entre 1 más RL dividido entre R por 1 menos D, ese término elevado al cuadrado. Sería una relación directa entre la eficiencia y el ciclo de trabajo del circuito. En esta gráfica que está referenciada al duty cycle en el eje de las X y a la relación entre B sub 0 y B sub S en el eje de las Y, pues podemos observar que en el caso ideal, cuando no hay resistencia en el inductor, cuando nos acercamos a un duty cycle cercano a 1, pues el voltaje entre B sub 0 y B sub S mejora muchísimo porque no hay pérdidas. En el caso de la condición no ideal, cuando tenemos una resistencia en el inductor, a medida que aumentamos el duty cycle, la relación entre B sub 0 y B sub S empeora consistentemente. Entonces, quizás eso es un reflejo de que es un factor importante a tener en cuenta en el diseño de los convertidores. En esta gráfica se muestra un poco la relación entre el duty cycle y la eficiencia cuando hay un inductor ideal y cuando hay un inductor no ideal. Fíjense que cuando el inductor es ideal, la eficiencia siempre es 1 independientemente del ciclo de trabajo. Mientras que cuando el caso es no ideal, la eficiencia va cediendo y se va haciendo casi cero porque tienes muchas pérdidas conforme aumenta el ciclo de trabajo. O sea que aquí realmente se nota marcadamente la influencia de la resistencia del inductor en el tema de la eficiencia. O sea que hay una alta consideración de pérdidas que debe ser tomada en cuenta. Estudiemos ahora el convertidor que permite obtener un voltaje constante a la salida mayor o menor que el voltaje de entrada utilizando un filtro LC. Observe la configuración,
Tenemos la fuente de voltaje de entrada, el interruptor que es conmutado, el inductor en paralelo y un diodo cuyo cátodo da hacia el inductor y cuyo ánodo da hacia la salida, donde está el condensador y la resistencia RL. Analizamos el caso con el interruptor cerrado, donde el diodo está en inverso. Vemos que la fuente de poder de entrada se queda en paralelo con el inductor y aislado queda el condensador en paralelo con la resistencia de carga. Vemos las ecuaciones para el circuito con el interruptor cerrado. B sub L es igual a B sub S, están en paralelo, y eso es igual a L de I sub L de T. Y convertimos el d y L de IT en variaciones macro con delta y L entre delta T, donde delta T es el intervalo de tiempo cuando el interruptor está cerrado, que es D por T. Y nos queda que delta y L va a ser igual a B sub S por D por T entre L. Ahora vemos la situación donde el interruptor está abierto y el diodo está conduciendo. Vemos que la fuente de entrada queda aislada y el circuito que se forma es el inductor en paralelo con C en paralelo con R, donde B sub L va a ser igual al voltaje de salida. Como BL es igual a B sub 0, y eso va a ser igual a la ecuación fundamental L de IL a dt, convertimos nuevamente las variaciones micro de IL en macro, delta IL entre delta T, y sabiendo que delta T es el periodo donde está el interruptor abierto, sería 1 menos D por T. De tal manera que entonces delta IL abierto va a ser igual a B sub 0 por 1 menos D por T entre L. Combinando las ecuaciones que obtuvimos en los dos estados, tenemos que delta IL con el interruptor cerrado más delta IL con el interruptor abierto tiene que ser igual a 0, porque así lo especificamos del comienzo, sustituyendo cada uno de esos términos por sus expresiones correspondientes. Tenemos que B sub S por D por T más dividido entre L más B sub 0 por 1 menos D por T entre L es igual a 0. Despejamos de ahí B sub 0 y nos da menos BS por D entre 1 menos D. Como la expresión obtenida anteriormente da negativo, para mantener un duty cycle positivo, tomamos el módulo de B0. Entonces decimos que D es igual al módulo de B0 entre BS más B sub 0. Finalmente, B sub L va a ser igual a B sub S por D más B sub 0 por 1 menos D. Y eso va a ser igual a 0, lo sabemos, ¿no? En este circuito, si el duty cycle es mayor que 0.5, el voltaje de salida va a ser mayor que el voltaje de entrada. Y si duty cycle es menor que 0.5, el voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de entrada. La figura ilustra el voltaje presente en el inductor cuando el interruptor está cerrado. Los voltajes de B sub L y BC son iguales. Cuando el interruptor está abierto, el voltaje en el inductor va a ser igual a B sub 0. Entonces tenemos una onda cuyo promedio debe ser 0. En el caso de la corriente en el inductor, si el corriente en el inductor integra el voltaje en el inductor, pues igual vamos a tener casos donde cuando el voltaje es positivo, pues integra una constante positiva y es una línea recta con pendiente positiva. En el caso del interruptor abierto es lo contrario, el voltaje es negativo, por lo tanto la integración da una línea recta con pendiente negativa, que no debe hacerse 0 nunca,
las corrientes, como ya hemos analizado en los casos anteriores. Y delta y L pues, va a oscilar entre el valor máximo y un valor mínimo. En el caso del diodo, cuando el interruptor está cerrado, el diodo va a estar en abierto y por lo tanto su corriente vale 0. Y en el caso cuando el interruptor está abierto, el diodo está trabajando y sigue la corriente de la bobina. Por lo tanto tiene una recta con pendiente negativo cayendo hasta que se vuelve a apagar. Por eso tiene la forma trapezoidal que se observa, ¿no? Donde la corriente promedio por el diodo va a ser eh, menos V sub 0 entre R. En el caso de la corriente en el condensador, sabemos que esta da 0 en promedio. Cuando el interruptor está cerrado, pues el condensador está en paralelo con la salida y entonces la corriente es constante negativa, ¿no? Y la acumulación de carga aparece en la área rayada. En el momento que el interruptor se abre, circula corriente por el diodo y por supuesto se guía por la corriente del diodo y de la inductancia, que es una pendiente con caída negativa. Cuando se vuelve a apagar cuando se vuelve a cerrar el interruptor y se abre el diodo, regresamos a la situación inicial. Si manipulamos las áreas para ver cuál es el promedio, nos debería dar 0. Como es importante el tema de la potencia y la eficiencia para nosotros, la potencia de salida va a ser igual al voltaje de salida al cuadrado entre R. La potencia de entrada, que es PS, es igual a B sub S por I sub S. Para eficiencia 1, todo lo que sale tiene venido de la entrada. Entonces B sub 0 al cuadrado entre R va a igualar a B sub S por I sub S. Si colocamos la corriente I sub S en función del ciclo de trabajo, nos da que I sub S es igual a I sub L por D. Entonces tendríamos que B sub 0 al cuadrado entre R va a ser igual a B sub S por I sub L por D. Combinando las ecuaciones de los estados, tendríamos entonces que I sub L es igual a B sub 0 al cuadrado entre B sub S por R por D. Y eso es igual a la potencia de salida de P sub 0 entre B sub S por D. Por lo tanto, eso es igual a B sub S por D entre R por 1 menos D al cuadrado. Eso nos da la corriente promedio en el inductor. La corriente máxima en el inductor sería I sub L más delta I L medios, que sería B sub S por D entre R por 1 menos D al cuadrado más B sub S por D por T entre 2L. Y la corriente mínima sería I sub L menos delta I L medios, que sería igual a B sub S por D entre R por 1 menos D al cuadrado menos B sub S por D por T entre 2L. Si definimos un factor L por F mínimo, o sea, la inductancia por la frecuencia mínimo, que sería igual a 1 menos D al cuadrado por R entre 2 de la ecuación anterior. Entonces podríamos despejar un L mínimo que sería 1 menos D al cuadrado por R entre 2 veces la frecuencia de conmutación. En el caso del rizado de voltaje de salida y el condensador, pues tenemos que el módulo de la variación de la carga
va a ser igual a B sub 0 entre R por D por T, y eso es igual a el producto del condensador por el delta B sub 0, que es el rizado de salida. Despejando ese rizado delta B0, que va a quedar igual a B sub 0 por D por T entre RC. Y si convertimos T a frecuencia, entonces sería igual a B sub 0 por D entre R por C por F. De tal manera que el factor de rizado, que es delta B0 entre D0, sería D entre R por C por F. Y de igual manera, las variaciones de B sub 0, el rizado de B sub 0 en función del modelo resistivo del condensador, pues delta B0 sería igual a delta IC por RC, que sería igual a IL máxima por RC. Veamos el ejemplo 14.6. Un convertidor reductor elevador tiene los siguientes parámetros. B sub S es igual a 24 voltios, D es igual a 0.4, R es igual a 5 ohmios, L es igual a 20 microhenries, C es igual a 80 microfaradios y F 100 kHz. Determina el voltaje de salida, la corriente promedio por el inductor, así como sus valores máximo y mínimo y el porcentaje del rizado de voltaje de salida. El caso de la corriente por el inductor va a ser B sub S por D entre R por 1 menos D al cuadrado, y eso da 5.33 amperios. El delta IL, que es B sub S por D por T entre L, nos da 4.8 amperios, de lo cual vamos a sacar el IL máximo, que es I sub L más delta IL medios, eso nos da 7.33 amperios, y el IL mínimo sería IL menos delta IL medio, sería igual a 2.93 amperios. El rizado, o el factor de rizado, que sería delta B0 entre B0, es D entre R por C por F, y eso nos daría 1%.